Las principales razas vacunas que se explotan comercialmente en el mundo se agrupan dentro de tres grupos raciales. Ellos son las razas cebuinas, como son Brahman, Nelore, comúnmente conocidas como cebú, y las razas continentales, que son por ejemplo las del continente europeo, las razas francesas, alemanas, italianas, españolas, y después las razas británicas, que son las que comúnmente predominan en nuestro país. Las razas cebuinas pertenecen al Bos indicus, en cambio las razas continentales y las británicas pertenecen al Bos taurus. La doctora Temple Grandin, que es la principal referente a nivel mundial en lo que hace al bienestar animal, hizo estudios para tratar de discriminar cuál es el temperamento del individuo, el temperamento en el vacuno. Y logró agrupar a vacunos en 5 rangos diferentes. Aquellos individuos que poseen un temperamento, que son mansos, poseen un temperamento suave, hasta los agrupados en el rango número 5, que son los que poseen temperamento violento, lo mismo como sucede en la especie humana. Entonces ella detectó que los Bos indicus, las razas cebuinas, agrupan individuos que van desde el rango 1, es decir, individuos mansos, que son fáciles de manejar, hasta individuos con temperamento violento. En cambio, en los Bos taurus, las razas continentales o británicas, prácticamente todos los individuos están en el rango 1, que es el temperamento muy manso, suave, leve, hasta el rango 3, que son de temperamento moderado, pero no pasaban ya ni al temperamento grave ni al violento. Y esto tiene mucho que ver con el manejo que tenemos que suministrarle al vacuno y a al manejo en general, en corrales, en movimiento de tropas entre potreros, y a conocer también que los estímulos que son agresores para unos individuos pueden no serlo para otros. Es decir, como nos pasa también en los seres humanos, a las personas, hay personas que ante un estímulo lo dejan pasar por alto, a otros les molesta y a otros les molestará muchísimo. Es por una cuestión temperamental, es decir, de variación individual. En los bovinos pasa exactamente lo mismo. Entonces, ya hemos hablado de lo que tiene que ser el agua en cuanto a cantidad y calidad. Ya hemos hablado del tema de la comida, que no tiene que faltar. Normalmente en los comederos hay que calcular 30 centímetros de frente de comedero cuando los individuos son jóvenes, para terneros, para novillitos, y a 60 centímetros cuando estamos hablando de animales adultos. ¿Y esto a qué se debe? Los individuos compiten por comida y compiten también por el agua. Y como sucede en toda especie animal, hay individuos dominantes e individuos dominados. Entonces, ¿quiénes van a acceder primero al comedero? ¿Quiénes van a acceder primero al agua en el bebedero? Los animales dominantes. Y los animales dominados van a tener que esperar hasta que los animales dominantes se hayan saciado de comida y saciado de bebida. Vamos a analizar ahora otro parámetro más, que es el barro en los corrales. En muchos países los grandes encierres a corral se han instalado en zonas de muy baja pluviometría anual, zonas de 100, 200, hasta 300 milímetros. En Argentina tenemos encierres a corral en zonas donde la pluviometría es de 800, 900, hasta 1000 milímetros. Entonces es fundamental controlar la formación de barro dentro de los corrales. En los campos en extensivo esto no es tan problemático, sí cuando ocurren inundaciones obviamente, pero en años normales, digamos, la presencia de barro puede no ser traumática para el animal, pero en los engordes a corral sí es muy traumática y provoca grandes pérdidas. Entonces, la formación de barro tiene que evitarse por completo. En muchos engordes a corral se ve inclusive que
precisamente ubicados en la zona central de Argentina, donde la pendiente del suelo es mínima, la formación de barro por ahí es inevitable. Entonces se ven muchos de ellos corrales que están temporalmente cerrados a causa de la formación de barro y que no se han hecho las cosas correctamente, los drenajes correctamente como debería haber sido en el diseño inicial de esas instalaciones. La formación de barro trae muchísimos problemas, ¿no? Se han hecho estudios en Argentina con dos niveles de barro, es decir, animales que están en suelo seco, animales que ya tienen que enterrar la pezuña en el barro, en los corrales donde normalmente viven, y animales que ya están prácticamente enterrados en el barro, si lo podemos decir así, donde ya la presencia de barro en el corral tiene una profundidad de 30-40 centímetros y ya les está dificultando su desplazamiento. Cuando la profundidad del barro es de alrededor de 10 centímetros, el animal ya tiene que hacer un gasto extra de calorías para poder ir desplazándose. Eso ya están las mediciones hechas y normalmente la longitud del encierre, del periodo de encierre, aumenta un 50%. ¿Por qué? Porque el animal ya tiene que perder parte de la energía que acumula con el alimento que ingiere, ya tiene que perder en desplazarse dentro de los corrales con barro. Si ya esta dificultad para desplazarse es extrema, que eso ocurre con corrales que ya tienen 30-40 centímetros de barro, la permanencia de los animales en el encierro corral se duplica. Es decir, estamos gastando el doble de tiempo para lograr terminar el lote de animales. Entonces, la formación de barro hay que eliminarla por completo y hay que evitarla por completo. No solamente tenemos problemas en lo que es la duración de la permanencia del ciclo de encierre de los animales en el corral, sino que a su vez también estamos aumentando el índice de conversión. ¿Qué significa? Que en estos niveles que les he comentado, por ejemplo, cuando el barro tiene 10 centímetros de profundidad, el índice de conversión empeora un 20%, es decir, el animal tiene que comer un 20% más de ración o de comida para tener el mismo aumento de peso con respecto a suelos completamente secos donde la formación de barro es nula. Si ya la profundidad del barro llega a 30-40 centímetros, el animal tiene que comer 40% más para lograr el mismo aumento de peso. Es decir, por un lado gasta mucha energía para desplazarse por el barro y energía entonces que la tendría que acumular en forma de grasa para lograr el crecimiento adecuado, diario, para que se vaya cuanto antes del engorde corral. Por un lado estamos perdiendo dinero por ahí porque las ganancias de peso no son las adecuadas y por otro lado estamos gastando mucho dinero en la cantidad de alimento extra que tiene que tener el animal para lograr el índice de conversión adecuado. Por otro lado, lo que vamos a analizar también es cuántas calorías tiene que gastar en el barro, que eso es importantísimo. Imagínense que el ser humano gasta alrededor de 2.000, 2.500 calorías por día para mantenerse. Por cada paso que el vacuno tiene que dar en suelos con gran profundidad, digamos, de barro, es decir, suelos con 30, 40, 50 centímetros de profundidad, que sí los hay y los he visto, el animal por cada paso que tiene que dar ahí está gastando 65 calorías. Entonces imagínense el desgaste de energía que tiene o el gasto de energía que tiene simplemente para poder desplazarse dentro del corral. Prácticamente lo que está comiendo lo está perdiendo para desplazarse. Es decir, y simplemente por un problema que lo hemos causado nosotros por no hacer las cosas bien. Amén de esto, de que no estamos logrando la ganancia adecuada, de que estamos gastando más dinero en suministrarle más alimento para que tenga una ganancia de peso adecuada, en que no estamos logrando el crecimiento diario que necesitamos para sacarlo cuanto antes, o por lo menos en el periodo que teníamos previsto hacer el ciclo de engorde, y por ahí se nos está
ampliando un 50 o un 100%. Amén de todo esto, le estamos causando un estrés psíquico, como nos pasa a nosotros. No da lo mismo caminar en una vereda sana que en una vereda rota. No da lo mismo caminar en el campo en un terreno playo que en un terreno que tenga huecos, charcos, barro. Entonces ese estrés psíquico también se lo estamos transmitiendo al animal y eso va a repercutir también en los parámetros productivos. Entonces es fundamental que alrededor de los comederos y de las piletas podamos hacer veredas de cemento para que el animal cuando se llegue a comer o a beber lo haga tranquilo. Imagínense que en los días de verano un animal puede ir 6, 7, 8, hasta 10 veces a tomar agua por día, cuando hace mucho calor. Se ha demostrado que estos días de mucho calor que ha habido en los últimos veranos, los animales llegan a consumir un 60% más de agua que lo normal. Entonces, es fundamental tener veredas de cemento. Normalmente se hacen de 3,5 metros de longitud, para que todo el animal adulto esté pisando cemento, y no, como también he visto en muchas explotaciones, veredas de 1,5 metros. 1,5 metros significa que el ternero va a estar arriba y va a estar comiendo tranquilamente, pisando sobre el cemento, comiendo y bebiendo con tranquilidad. Pero un animal adulto no, la mitad del cuerpo va a estar afuera. Entonces, esas veredas de cemento tienen que tener entre 3 y 3,5 metros de longitud, desde el comedero o bebedero. Tienen que tener una suave pendiente y tienen que tener entre 15 y 20 centímetros de espesor para que no se rompan. Ese es otro error que se comete, se las hace de 8 o 10 centímetros, y el bovino adulto que pesa 400, 500, 600, 700, 800 kilos las termina rompiendo. Entonces, muchas veces, o hasta que podamos, digamos, hacer esta inversión, se pueden ir solucionando esos problemas, ¿no? El animal accede muchas veces por días a comer o a beber, e inevitablemente la pezuña es un elemento que causa gran erosión en el suelo. Entonces cada vez que se llega al bebedero o al comedero o que se retira, va causando erosión y eso va haciendo huecos. Entonces por lo menos el tener pala buey o algún tipo de pala de arrastre en el campo para ir por lo menos arrimando tierra. Muchas veces en el campo, para ir tapando esos huecos, se agregan escombros, piedras, palos, pero eso hay que tener mucho cuidado, porque si son de gran tamaño, lo que están haciendo es también causarle problemas al animal, porque el animal se va resbalando y tiene mucho miedo, recuerden que ya lo hemos comentado, mucho miedo a caerse. Entonces cuando va pisando troncos, postes, piedras de gran tamaño, que se han colocado para rellenar esos huecos, estamos causándole también un estrés innecesario.